Hola, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los contadores. Siempre este es un problema, es un poco complicado al momento de que nosotros estamos aprendiendo el idioma japonés. ¿Por qué? Porque se tiende a evitar la repetición y por lo general se omiten temas y objetos siempre que se pueda. Por lo tanto, hay muchísimos contadores que se desarrollaron en el idioma para ser bien específicos según cada una de las características que tienen estos objetos. Entonces, por eso es que existen tantos contadores. Vamos a ver cuáles son los shousuji. Como ya sabemos, cada idioma tiene una manera muy diferente y específica de contar las cosas, ¿verdad? Pero el japonés es aún mucho más específico y va un poco más allá. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el idioma japonés al inicio no contaba con una escritura, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que ellos tienen están basadas en lo que ya tenían ellos de manera oral y a eso le tuvieron que agregar lo que son las cosas que ya venían del idioma chino. Entonces, vamos a ver cuáles son esas dos y por qué. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos aquí una pequeña tablita en donde tengo yo nada más 3 números porque no es como que vamos a ver todos los contadores porque son demasiados. Probablemente haga videos cortitos con cada uno de los contadores. Pero entonces no vamos a entrar muy a detalle. Entonces tenemos ahí el número 1, 2 y 3. Tenemos a la par el kanji. Y después tenemos dos palabras, una que es wago y otra que es kango. Wabo es lo que tiene que ver con su idioma, ¿verdad? O sea, todas las cosas que son japonesas. Y el kango es la lectura o las pronunciaciones importadas desde China. Entonces tenemos ahí el 1, el 2 y el 3, que sería ichi, ni, san, de manera japonesa, y hitotsu, futatsu, mitsu, por ejemplo, ¿verdad? Para representar un poco ahí lo que sería esta diferencia. Ahora, la versión de Kango, es decir, la japonesa es mucho más común, también se tiene que aprender las que son las wago. ¿Por qué? Porque aquí está, por ejemplo, este que es el hitotsu, tats, o sea, todos los contadores que terminan en su, que son los conteos generales. Dentro del wago también entran lo que son el contar las personas, decir las fechas, entre otras cosas, como botellas y bla, bla, bla. Inevitablemente, las wagos son las que aportan toda esta gran variedad que tienen los japoneses para contar. Y siempre que nosotros estemos contando algo, hay que tener en cuenta que más de algún número va a cambiar. A veces son tres, a veces son dos, todo dependerá de qué es lo que estemos contando. Pero como les digo, esas excepciones y todos esos conteos los dejaremos para otro video porque son muchos. Ya, entonces, punto muy importante para los números mayores de 10, en el caso de los contadores generales, se usa por lo general el kango, es decir, la manera japonesa, que es mucho más sencilla, ¿verdad? Porque solo es una. Ya sabemos, ¿verdad?, que después de que nosotros empezamos a contar del 10 al 19, hay un pequeño truquito, del 20 al 99, hay otro truquito y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, 11 sería la pronunciación de 10 más 1 y así vamos a ir aprendiendo. Eso sería el kango, ¿verdad? Pero como les digo, no voy a entrar a más detalle porque solo quiero que sepan por qué es que existen tantos contadores en el idioma japonés. Ahora, muy importante, ¿qué son entonces los contadores? Bueno, pues son los indicadores de qué cosa estamos contando. Como les decía al inicio, lo clasifican según las características que tiene cada uno, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que existe un contador para las personas, un contador para los animales pequeños, así como las mascotas, contador para animales grandes, contador para botellas, contador para electrodomésticos, que ahí se incluyen los automóviles, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos que les acabo de mencionar son wago, no kago.
¿verdad? Si tienen directamente de lo que es la lectura china. Tenemos acá entonces un mini resumen de cuáles serían los puntos importantes. Tengo 6 puntos importantes. Primero, hay que saber que todos los contadores son clasificadores numéricos, es decir, es para exclusivamente contar. Dos, hay muchas veces que todo dependerá de con lo que estén ustedes investigando, ¿verdad? Hay muchos contadores que no se pueden utilizar solito el número con el sustantivo, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces en el lenguaje oral, ¿verdad? En la cotidianidad, no hay ningún problema. Tengo yo ahí el ejemplo de ni page, página 2, ¿verdad? Hay que recordar que cada contador va a tener su excepción. Yo creo que solo conozco 2 contadores, sí, creo que son 2 contadores en donde no hay excepciones, pero de ahí todos los demás tienen de 2 a 3. Una de las excepciones acá es el contador de personas, ¿verdad? Vemos el kanji de 4 y vemos el kanji de persona, entonces es Younin. Debería ser Younin, sin embargo, no es así. Es Younin porque es una excepción. Entonces, cada vez que nosotros aprendamos un contador, tenemos que aprender sus excepciones. La siguiente, muchas veces el patrón todo dependerá, ¿verdad? De cómo lo vamos a usar, todo dependerá del énfasis que yo quiera darle a la oración que estoy diciendo. Como ya sabemos, el idioma japonés es muy contextual, entonces todo va a depender del contexto, ¿verdad? Entonces debería ser número o contador más el sustantivo, ¿verdad? Pero como les digo, todo va a depender de qué es a lo que yo quiero hacer énfasis. Por ejemplo, tengo yo ahí el ejemplo de ni hiki neko ga fueteru. Fueteru es estar sorprendido de que hay más, de que aparecen más, ¿verdad? Entonces ahí, como que aparecieron 2 gatos más, aparte de los que ya habíamos visto. Siguiendo con ese mismo énfasis, tenemos, aparte del patrón que estaba ahí atrás, podemos decir neko ni hiki ga iru. Hay 2 gatos. Ni hiki no neko. Esto sería, por ejemplo, algo que les enseñarían de manera inicial, que ahí tenemos la partícula no, ya si ustedes recuerdan el video de las partículas, aparece la partícula no, que significa pertenencia. Esto estamos hablando de que hay 2 gatos. Sin embargo, ese ni hiki no neko, aunque se entiende, suena muy antinatural. Sería más natural decir neko ni hiki, hay 2 gatos. Era 2 gatos nada más. Entonces hay que tener cuidado, ya sabemos que siempre hay que apuntar hacia lo que es lo más natural para que no sonemos como robot. Y otro punto importante es que la partícula o, cuando hablamos de manera informal, se tiende a omitir, ¿verdad? Entonces, misu o litro katte kite, o sea, como voy a comprar 1 litro de agua. ¿Qué se puede decir? Ni misu 1 litro katte kite. Ahí ya quité la O. Suena mucho más casual, suena mucho más normal. Por ejemplo, que mi mamá me está mandando a comprar katte kite, ve a comprar, ¿verdad? Ahí está el verbo en forma T. Si no han visto el video de la forma T, tengo 2 acá en el canal que se los voy a dejar en la parte de abajo para que lo vayan a ver. Entonces, aprovechamos a ver de todo un poquito y ahora ya saben por qué existen tantos contadores en el idioma japonés. Vayan despacio y apréndanse los contadores de seres, que son los de las personas, los animalitos, y el contador de cosas generales, que son todos los que terminan en suya. Después van ustedes a ir aprendiendo los otros, porque como les digo, son muchos. Pero sí, estas reglas espero que les ayuden y entiendan por qué existen tantos. Chao. Soredeva. Bye bye. ¿Qué les pareció el video de hoy? Espero que les haya servido muchísimo. Igual, si tienen más preguntas, pueden dejarlo en la cajita de los comentarios abajo, escribir directamente a nuestro correo, que también está en la parte de abajo, o buscarnos en cualquiera de nuestras redes como Academia Shinsei. Soredeva.
Johnny.